vamos comenzando. Operaciones. ¿Qué son operaciones? Son relaciones. Relaciones entre cosas. Cuando juntamos dos cosas, estamos haciendo una operación entre esas dos cosas. Cuando juntamos tres cosas, estamos haciendo una operación entre esas tres cosas. Cuando separamos cosas, estamos haciendo operaciones entre cosas. Las estamos separando. Las cosas las representamos con símbolos. A veces son abstractos, a veces son gráficos. Y unos de esos son los números. Los números son símbolos que representan cantidades de cosas. Entonces, los números son símbolos. Y un símbolo es una representación. De algo, de una cosa o de varias cosas. Por cierto, ¿sí vieron ya los dos videos de les encargué la semana pasada? Uno era un documental de la BBC sobre la historia de los números, en particular del número 1. Bien, ya entendieron ahí por qué son números indios y no árabes o arábigos. Y él menciona el concepto de cero, un número real, el cual el cero que usamos hoy en día viene de la concepción de ese símbolo abstracto de la nada por parte de la cultura india, a través de los árabes y luego los europeos, y nos llevó a este continente. Hubo otra sociedad que también desarrolló el mismo concepto de un símbolo para nada, los mayas. Pero ese concepto matemático de esa cultura no trascendió, es decir, no salió de esa cultura, no fue más allá de esa cultura y desapareció con esa cultura. Con la pena. Y por cierto, nos enteramos hasta apenas el siglo pasado, hasta el siglo XX, y gracias a un ruso, bueno, era soviético entonces, un ex soldado soviético, que fue el que descifró, pudo entender el significado de los símbolos con los que los mayas representaban sus ideas, sus abstracciones y su representación de la naturaleza, incluso su matemática. ¿Bien? Fue un estudioso soviético el que logró entender la escritura maya. No fue un mexicano, no fue un guatemalteco, otra tragedia. Entonces, cuando los europeos llegan finalmente en finales del siglo XV a este continente, la cultura maya como cultura había desaparecido. Hay diferentes hipótesis, algunos apuntan o sugieren que fueron a consecuencia de conflictos sociales entre las ciudades, estado, otros que fueron consecuencia de cambios climáticos. Algunos sugieren que fueron conflictos sociales provocados por cambios climáticos, provocados por la modificación que hicieron los mayas de su entorno. Para construir pirámides y pegar las piedras para hacer las pirámides, tenían que hacer argamasa, o sea, yeso, y para hacer el yeso necesitaban calentar la cal, la caliza, ¿sí? Y para calentarla pues tenían que cortar árboles, usar la madera, y creo que así acabaron con un buen número, una buena proporción del bosque tropical o selva de la zona en ese tiempo.
Después, con el tiempo se recuperó, los sistemas biológicos tienden a ser resilientes, es decir, rebotan, flexibles, pueden regresar parcialmente a estados previos, pueden recuperarse algunos ecosistemas y a pesar de los cambios que hicieron los mayas y que los llevaban a la debacle social, biológicamente la zona se recupera. Las ciudades mayas quedaron cubiertas por el bosque, durante mucho tiempo no se conocieron, sino que se empezaron a descubrir a partir sobre todo del siglo XVIII, XIX, como ruinas de esas ciudades. Sin embargo, su capacidad de haber abstraído ese concepto del cero les permitió desarrollar una teoría numérica o un uso de números, un uso de representación de números, por ejemplo, para medir. ¿Para qué usamos los números? Para contar cosas, para medir cosas, medir longitudes, medir tiempo. Los mayas midieron longitudes, midiendo longitudes pudieron edificar sus ciudades y midiendo el tiempo pudieron hacer un calendario propio, un calendario para regular sus actividades anuales, como por ejemplo la siembra y la cosecha. Son sociedades agrícolas. La agricultura depende de que podamos manipular las plantas, y para manipular con éxito las plantas debemos entender cómo se comporta el ambiente. Y el ambiente se comporta en ciclos periódicos a los que llamamos ciclos anuales. Si podemos medir esos ciclos anuales con números, podemos hacer predicciones más precisas que nos permitan tener un mayor éxito en el uso de la naturaleza. Y así, por ejemplo, el uso del cero por parte de los mayas les permitió medir periodos de tiempo muy, muy largos, tan largos como los que midieron los indios. Los calendarios más precisos son los que hicieron los indios y los que hicieron los mayas. ¿A qué se debió? Quizá a que ambos concibieron el cero, ese número real. Por ejemplo, eran capaces de predecir cuándo era la mejor fecha para sembrar y cuándo era la mejor fecha para cosechar. La mejor fecha para sembrar es al inicio de la primavera y la mejor fecha para cosechar es al inicio del otoño. ¿Cuándo inicia la primavera? En marzo. Segunda mitad de marzo, alrededor del 20-21 de marzo. Todos los años. No cambia, siempre sucede todos los años. ¿Y el otoño? ¿Cuándo inicia el otoño? Hoy, 23 de marzo, a las 2:50 de la mañana, hora de México, inició el otoño. ¿Bien? Estamos en otoño, en el trimestre de invierno. Ok. Y los mayas incluso pudieron hacer calendarios en forma de edificaciones. Uno de ellos es el que tengo yo representado en la playa. Fenómeno que se observa no solamente el 21 de marzo, en el que va mucha gente a ese lugar a captar las energías del universo. Las pueden captar todos los días. Pero se ve en una pirámide, en la pirámide del castillo de Chichén Itzá, se ve un movimiento de sombras muy curioso que los mayas hicieron intencionalmente para representar una de sus deidades. ¿Sí? ¿Quién? Kukulcán. El descenso de Kukulcán a través de las calderas del castillo. Fenómeno que se puede observar también alrededor del 23 de marzo. No, del 23 de marzo, 23 de septiembre. Sin embargo, ahorita Chichén Itzá no hay nadie, no va gente hoy a captar las energías del universo, aunque ese es un fenómeno exactamente igual que se puede ver en marzo y en septiembre. La diferencia entre entender con base en un pensamiento mágico, un fenómeno astronómico, observado por una antigua cultura y representado arquitectónicamente, o entenderlo con base en matemáticas y ciencia y entender que el castillo de Chichén Itzá era un calendario para regular las actividades agrícolas. Entonces podemos observar esa interpretación que hacían los mayas del descenso de Kukulcán, ya sea en marzo o en septiembre. Hay dos equinoccios al año, el equinoccio de marzo y el equinoccio de septiembre. Equinoccio porque el periodo diurno, el periodo de luz, dura lo mismo, el número de horas,
ambos días, en marzo y en septiembre. Inicia el otoño, luego el otoño sigue el invierno y terminando el 21 de diciembre, más o menos, 20-21 de diciembre, que es cuando sucede el solsticio de invierno en el hemisferio norte, es cuando tenemos el periodo de luz, de iluminación solar más corto. El día como tiempo de luz de iluminación solar es el más corto del año, pero el día como rotación terrestre dura lo mismo. No es de que es el día más corto del año, es un día de 23 horas, no. Es un día con un periodo de iluminación más corto. El día como rotación terrestre dura siempre lo mismo. Bueno, entonces eso lo podemos saber porque medimos con números, cosa que hicieron los asirios, los indios, los europeos, también los americanos. ¿Bien? Ok. Y el otro documental, que era uno más cortito, ¿cuál fue? El del Pato Donald, sí, el de Donald, el país de las matemáticas. Le ponen matemáticas porque es curioso, la matemática se asocia inicialmente con el pensamiento mágico. Pero a partir de la comprensión del uso, del significado de los números, tenemos un conocimiento más cercano a la realidad. Entonces, pasamos del pensamiento mágico al pensamiento racional con base en números y de ahí al pensamiento científico, que nos permite predecir fenómenos que sí suceden en la naturaleza y no que son producto de la imaginación humana. Por ejemplo, no existe Kukulcán, son unas sombras en una pirámide hecha por los mayas. Producto de su religión, la cual yo respeto. Que por eso ya no existe, desapareció con los mayas, con la cultura maya. Ya no existe. Ahora, los mayas que viven todavía, la mayoría son católicos, algunos son evangelistas, o no sé, también debe haber mayas sin religión. Entonces, números. Y finalmente, aunque usamos los números, han sido los asirios o los mayas, los usamos desde hace muchos años, desde hace miles de años, como mencionamos, la comprensión de qué son los números y cuántos tipos de números hay, por ejemplo, apenas lo conocimos en el siglo XIX gracias a la teoría de Cantor, de la teoría de conjuntos. Conjuntos, que en general, ¿qué dijimos que son los conjuntos? Agrupaciones de cosas similares, que tienen características iguales o muy parecidas. ¿Bien? Por ejemplo, ¿podemos agrupar números en conjuntos? Sí, hemos dicho que sí. ¿Cuáles han sido, por ejemplo? Los números naturales, que son con los que contamos cosas que hay, el 1, una silla, 2, 2 sillas, 3 sillas, 4, ¿cuántas sillas hay aquí? Rápidamente, tenemos que contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya me pasé, no sé. Ya me perdí, ¿dónde empecé a contar? Bueno, hay. Hasta la última silla la podemos representar no con un símbolo de número, sino con una letra. N. N sería la última silla, la última chela del estado. Estos serían entonces los números naturales. Todos agrupados serían entonces, los ponemos en medio de llaves, hemos dicho, separados por comas, y esto es un conjunto. De números. Tenemos llaves
¿Y los números qué son? Los elementos. Los elementos son los que, cuando los agrupamos, forman el conjunto. Por cierto, dado que estamos hablando del conjunto de los números naturales, representamos a los números naturales con este símbolo, decimos dos líneas, dos barras paralelas, decimos que esto es lo mismo que lo que está del otro lado. Lo mismo que significan esas dos barras paralelas, horizontales, una N mayúscula, gordita, negrilla, y es el conjunto de los números naturales con los que contamos cosas. Podemos representarlos entonces con dos tipos de símbolos, con una letra mayúscula o con esta serie de símbolos que son dos llaves, comas que separan a los elementos que son los números, y estos tres puntos suspensivos que significan que no existe el último número, hablando de los números naturales como conjunto. Este sería en realidad el conjunto de sillas, donde hay un número limitado de sillas. ¿Sí? Esto sería, diríamos, el conjunto S de sillas, donde es un conjunto finito, porque tenemos un número fijo de sillas. Empiezan aquí, terminan allá. Es un número fijo y finito de sillas. En cambio, el conjunto de los números naturales, ¿cómo es? Es infinito. Y es lo que representan los puntos suspensivos. Entonces tendríamos dos tipos de conjuntos de cosas existentes en el universo, que son los conjuntos finitos, donde el número de elementos es fijo, un número específico de objetos, de elementos, y los conjuntos infinitos, aquellos cuyo número de elementos no se puede determinar. No sabemos cuántos son. Son muchos, ¿cuántos? No podemos saber. Es un número indefinido de elementos. Entonces, un conjunto infinito es el que tiene un número indefinido de elementos. Hasta ahorita hemos representado a las cosas con símbolos. Sí. Recuerden que hay una disciplina que nos explica el significado de los símbolos, que es la semiótica. Ya la mencionamos. ¿Bien? Ok. Bueno. Los números naturales entonces son aquellos con los que puedo contar cosas, sean finitas, o sea, un número limitado de cosas, o sean infinitas. Por ejemplo, el tiempo que durará el universo. ¿Cuál es el tiempo de años que durará el universo? El número de años que durará el universo. No sabemos. Y hay una explicación, probable, una hipótesis que sugiere que el universo no tendrá fin, será infinito. El número de años que durará el universo no se puede determinar. Está indefinido, no se puede definir, está indefinido. Hay quien dice, no, el universo tendrá un fin. Es otra probable explicación. Esa no es la alerta sísmica, es una alarma de alguien la abrió en el carro. ¿Ok? Bien. Entonces, es el único tipo de números que podemos concebir. Concebimos símbolos para representar cosas, eso se llaman números, representar la cantidad de cosas. ¿Hay algún otro tipo de números? Hemos mencionado al menos otros, vamos a decir cuáles. ¿Cuáles? Los números reales, el conjunto de los números reales. Antes, los números enteros.
el conjunto de los números enteros, los que representan cosas enteras, una silla completa, no a la que le faltan patas, por ejemplo. Bien, este lo representamos, dijimos, con la letra Z gorda. Bien, y es el conjunto de los números naturales y también de los números naturales multiplicados por menos 1. No son los números enteros. ¿Cuáles son estos? Pues los números naturales. Tenemos el conjunto de los números naturales. Al revés. Los números naturales multiplicados por menos 1. Este es el conjunto, ahora sí, de los números negativos, que también son enteros. ¿Sí? Entonces tenemos el conjunto de los números naturales, acá está, el conjunto de los números naturales negativos, y ambos forman el conjunto de los números enteros. Bien. Y tenemos otro conjunto, el conjunto de los números reales. No los de la realeza, no los de la reina Isabel, el rey Juan Carlos. No, Juan Carlos ya no es rey, es su hijo, ¿no? Ay, mi rey. Bien. Los números reales, ¿cuáles son? Los números naturales, ¿cuáles otros? El 0, ese que concibieron los mayas y los indios, y los números naturales negativos. ¿Bien? Ahora, fíjense bien, el hecho de que tengamos aquí dos elementos diferentes, por un lado los números naturales y por otro, o además vamos a decir, en un lado, así desde la izquierda, del lado derecho, los números negativos, significa que los estamos relacionando, los estamos juntando. ¿Y eso qué es? Una operación. Entre conjuntos n y menos n son dos conjuntos. Los estoy juntando a esos conjuntos. Entonces, estoy haciendo aquí ya una operación entre conjuntos. Yo podría decir entonces que los números naturales, bueno, los números enteros, son... Recuerden que estamos haciendo representaciones con símbolos. El conjunto de los números naturales, ¿sí? Yo puedo representar de dos maneras, con la n sola o dentro de llaves al elemento o los elementos constituyentes del conjunto. Los números naturales son los elementos constituyentes del conjunto de los números naturales. Pues sí. Y el conjunto de los números naturales negativos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Explícito, ya escrito. No hay manera de no alterarse de ello. Son dos conjuntos que forman parte de otro conjunto. Este es un conjunto, este es un conjunto, este es un conjunto. Estos dos conjuntos están adentro de este conjunto mayor. ¿Bien?
A los conjuntos que están adentro de otro conjunto, que forman parte de otro conjunto, les llamamos entonces, si estos de aquí, entonces voy a usar abajo. Vamos a ir primero el negro. El negro que no será este. Si este es un conjunto, entre paréntesis, el conjunto de los números enteros, este de aquí y este de acá son a su vez conjuntos. El conjunto n y el conjunto menos n. Estos dos conjuntos los llamo subconjuntos porque están adentro de otro conjunto. El conjunto n y el conjunto menos n son subconjuntos del conjunto Z. Y esta es una primera operación. Cuando encontramos subconjuntos dentro de otro u otros conjuntos. Hasta aquí estamos viendo que podemos representarlos con símbolos. ¿Qué tipo de símbolos? Números y letras. Además de los símbolos que nos representan en sí al conjunto, las llaves y las relaciones entre conjuntos. Los símbolos de relación, como este símbolo de igualdad. Mencionamos también otros dos tipos de conjuntos al menos de números. ¿Cuáles? Los números racionales. ¿Cuáles son? Ahí deben sus apuntes. Los representamos con la letra Q de quotient y son aquellos que se pueden representar por el cociente entre números enteros, donde las letras minúsculas representan números enteros. ¿Bien? A, vamos a decir, del conjunto Z forman parte la A, la B, la C, la D, puntos suspensivos. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, si A es un número entero y B es un número entero, su cociente, quotient, es entonces un número racional. Bien. Y tenemos además los números irracionales. Vamos a poner aquí, separamos de esta manera. Que son aquellos que no son representables. ¡Ay, qué fallable! Horrible. Por el cociente entre números enteros. Aquí estoy usando otro símbolo, que son dos barras paralelas horizontales cruzadas por una diagonal. Diagonal que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, no una diagonal inversa, que sería la que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Esta va de derecha a izquierda. ¿Sí? Esto significa que no, lo del lado derecho no es igual a lo del lado izquierdo. O sea, estos no son estos. O, por decirlo al revés, estos, los números irracionales, no son cocientes de números enteros. Son otra cosa, pero no cocientes de números enteros.
Mencionamos ejemplos de números irracionales. Ejemplos son pi, e y hay otros. ¿Sí? La proporción dorada, etc. ¿Sí? La raíz cuadrada de 2. Son números irracionales. No los podemos representar por el cociente de dos números enteros. Aún así, hasta ahorita todo está siendo representado con letras, todo, y números en general. ¿Hay alguna otra forma en la que podamos representar a los conjuntos de cosas? Hay varias, hay muchas. Desde el siglo XIX, matemáticos como John Venn, como Charles Ludwig Dodson y otros usaban dibujitos para representar conjuntos de cosas. Nada más regresando un poco, ¿cuál es mencioné como números irracionales a pi, a e, a la raíz cuadrada de 2, a la razón o proporción dorada? ¿Sí? ¿Eso dónde lo vieron? En el documental de Platón. ¿Sí? Ahí habla de la proporción dorada, que es la relación de proporción entre los lados de un rectángulo de medidas específicas. ¿Sí? No cualquier rectángulo. No todos los rectángulos tienen la proporción llamada proporción dorada o proporción de oro. Fue un descubrimiento matemático de los griegos, el cual usaron luego para construir sus edificios, para edificar sus templos, por ejemplo, como el Partenón. Y mencionan en el documental que incluso todavía en el siglo pasado, el siglo XX, todavía edificios que se construían con esa proporción. ¿Como cuál? Un edificio muy importante por lo que sucede ahí, lo que representa, que está en Nueva York. No, ese se lo tiraron. Eran dos, se cayó. Tenemos aquí también nuestro propio World Trade Center, que ese no se cae. ¿El Empire State? No. El edificio de las Naciones Unidas. Es un es un edificio de estructura rectangular. Es un cuerpo, un poliedro rectangular. Y su cara frontal, su fachada frontal y la opuesta tienen las proporciones de un rectángulo dorado. ¿Okay? Entonces, eso nada más para terminar con los números irracionales, ejemplos de números irracionales y que incluso se usan para hacer edificios estéticos, matemáticamente bonitos. Son de la universidad. Bueno, aquí al ladito. ¿Será que lo tomas prestado? Eso, sí, tómalo. No queda. Ok. Bien. John Venn y Charles Ludwig Dodson, matemáticos británicos de finales del siglo XIX, hicieron representaciones de conjuntos, pero con dibujos. Son dos representaciones diferentes. ¿Sí? Los que más usamos todavía son los dibujos o diagramas desarrollados por John Venn. ¿Sí los han visto? Bueno, si no los han visto, los vamos a ver aquí. Okay. Entonces, vamos a ver cómo podemos representar de manera gráfica, ¿sí?, con diagramas de Venn, no de Venn, no es Benjamin, es Venn con doble N, no de que vengan para acá.
las relaciones entre conjuntos. Ok, entonces, así como hemos establecido algunas reglas para la representación de conjuntos, ¿como cuáles? Los conjuntos vamos a representar con letras mayúsculas, dijimos. ¿Sí? Y a los elementos, en general, cualquier tipo de elemento, que pueden ser números o sillas, los vamos a representar con letras minúsculas. ¿Sí? Pueden ser letras del alfabeto latino, español, o pueden ser letras mayúsculas del alfabeto griego para los conjuntos. Y para los elementos también pueden ser letras del alfabeto latino, español, o del alfabeto griego, por ejemplo. Si estuviéramos en Moscú, tal vez usaríamos el alfabeto cirílico, pero estamos en México y vamos a usar el alfabeto latino. ¿Bien? Ok. Entonces, voy a poner aquí algunos otros símbolos que no he usado todavía para continuar con la representación, por lo pronto simbólica, y luego vamos a pasar a la gráfica de los conjuntos. Ay, nada más que de repente estos pulmones. Ya. El problema es que si los dejas tapados se secan, entonces ya no sirve. Por eso prefiero los gises. Dijimos que la letra N de números naturales, como está acá, es un elemento del conjunto Z. Podemos también escribir eso de esta manera. N está en Z. Esto que es como una E, es una horquilla con una línea horizontal en medio que debe llegar hasta acá. Ahí está. Eso significa N está en Z. Donde N, bueno, aquí lo estoy escribiendo en español. N está en Z. ¿Ok? O sea, los números naturales forman parte de los números enteros. Debo decir entonces también que menos N está también en Z. Los números negativos también forman parte de del conjunto de los números enteros. Y así lo haré para cualquier elemento que se encuentre en cualquier conjunto. Por ejemplo, puedo decir que los gatos están en la en la casa. Sí, mis gatos creo que están en la casa. No, me río. Los gatos como animal, como especie biológica, ¿sí? Están en el grupo de los felinos. ¿Sí? Puedo decir, bueno, el conjunto F. ¿Cuál es el conjunto F? El que está formado por los leones, tigres, leopardos, chiitas, etcétera. Sería el conjunto de los felinos. Pero, por ejemplo, creo que los leones y los tigres están en panteras, no en felinos. son pantera. Los chiitas no. Y creo que los leopardos tampoco. Son felinos. O sea, todos son felinos, pero forman grupos diferentes. ¿Sí? Vamos a decir, ok, el conjunto C. Conjunto C. Hay que fallarlo. El conjunto C es el conjunto de los, vamos a poner los elementos, debemos ponerlos con letras minúsculas. ¿Sí? Es el conjunto de las Fs
de las Cs de las Us y creo que son todos. C serían carnívoros. ¿Cuántos grupos de carnívoros tenemos? Úcidos, cánidos y felinos. ¿Ya? Ok. Pues puedo yo usar la teoría de conjuntos para organizar mi información biológica, para hacer lo que hizo Linneo. ¿Sí? De aquí de los cánidos, pues puedo decir, bueno, el conjunto, vamos a ponerle K para no confundir con el C, serían el conjunto de los lobos, el conjunto de los coyotes, el conjunto de los correcaminos, no son otros, el conjunto de los zorros, ¿sí? El conjunto de las hienas, es decir, diferentes tipos de cánidos. Pero no las hienas son felinas. No sé, yo soy biofísico-químico molecular, no soy zoólogo. Así como no soy botánico, de esa manera me salgo. No me pregunten. Lo importante es que esto lo usen ustedes, para lo que ustedes necesitan hacer. ¿Correcto? Es una representación alterna a la tradicional del método de identificación de especies que usamos en el trabajo de gabinete. Una vez vamos al trabajo de campo, hacemos la colecta, ya sea colecta o la colecta a través de observación. Te llevas tus binoculares, tu cámara fotográfica, tu libreta de campo y te pones ahí y esperas ver algo. Casi nunca ves nada. Entonces lo que haces también te llevas las cámaras automáticas, que las pones ahí, las amarras a árboles, las fijas a árboles, para que cuando pase el bicho, te toma la foto. Y después vas a recoger las cámaras. Podemos tener un sistema todavía más eficiente, podemos ponerles un transmisor de radio satelital a las cámaras, y entonces estamos cómodamente en nuestro cubículo recibiendo las señales, las imágenes vía satélite desde la cámara. Viva, bendita tecnología, ¿verdad? Nada más que necesitamos pagar por ello. No, nadie nos la regala. O podemos asociarnos con nuestros colegas de CBI que nos hagan las cámaras, que nos hagan los emisores satelitales, etcétera, etcétera. Le pagamos a una de las empresas satelitales que hay en México, o nos asociamos con otros para lanzar un satélite de observación. En fin, si tecnología hay, y si no hay, la inventamos. Obtenemos la información y entonces, en lugar de usar, no solamente usamos las claves dicotómicas para la identificación de especies, para organizar la información la podemos hacer con la representación de conjuntos, ya sea la representación alfanumérica de conjuntos o la representación con diagramas. La representación con diagramas nos representa algunas ventajas sobre la representación con símbolos alfanuméricos. ¿Cuáles son esas ventajas? Voy a borrar aquí esto para tener espacio de pizarrón. Y en el caso de los más comunes, que son los diagramas de Venn, representamos a los conjuntos dentro de rectángulos por medio de círculos. Ok. Por decir algo. Es que el conjunto más amplio que hay, es el del universo, el conjunto universal. Ahí está todo. El universo de los números, por ejemplo. En el conjunto universal de los números están todos los números, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales. Ahí están todos los números. Y este sería tal vez el conjunto de los números enteros. Dentro de los números enteros encontramos
a su vez dos conjuntos. ¿Cuáles son? No naturales, naturales negativos y el cero. Para no confundir con un conjuntito que está ahí, vamos a hacerlo como lo hacemos en cómputo, cuando hacemos código. ¿Sí? Es el cero o la O, bueno, el círculo puede ser el óvalo trazado con una diagonal. ¿Sí? Cruzado con una diagonal. Eso significa cero. Entonces, en el universo numérico está el conjunto de los números enteros, que está formado por dos subconjuntos, que son el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números naturales negativos y el cero. Esto que está aquí es lo mismo que está, perdón, me equivoqué. ¿Por qué no me dice? Ya lo borré. Ya no pasa nada. No, sí me equivoqué. Ahí está. Estaba yo poniendo el conjunto R, el conjunto de los números reales. ¿Ok? Entonces, es el conjunto de los números enteros, Z. En el conjunto de los números enteros están los números naturales, acá están, y el conjunto de los números naturales negativos, acá están. ¿Bien? ¿Cómo represento al conjunto de los números reales? Ahí está. Es el conjunto de los números reales que tiene dos subconjuntos. Dos subconjuntos. El Z y el 0. ¿Sí? Yo puedo representar a los números reales también como el conjunto de los números enteros y el 0. Esto es lo mismo que esto. Pero aquí nada más veo esos dos. Aquí veo todo junto. Entonces, para hacer más explícita la información, los datos de los elementos que conforman a los conjuntos y a los conjuntos de los conjuntos, es más útil un diagrama que las letras y los números. Si quiero ver todo en un solo golpe de vista, tener, como dicen por ahí, la big picture, la imagen general, la gran imagen que me muestra el fenómeno del sistema, los diagramas son muy útiles. Y ya puedo trabajar ya sea con los diagramas o puedo trabajar con los símbolos alfanuméricos. ¿Ok? A veces uso los dos, a veces uno, a veces el otro. ¿Cuál uso? El que me sirve mejor en el momento. Puedo usar ambos. Tal vez para algún tipo de razonamiento, trabajo, me es más útil esto, mientras que para otro me es más útil esto. Ustedes, a través de su experiencia, su uso, las necesidades que tengan, irán viendo cuáles son las representaciones que les serán más útiles. Todas son válidas y dicen lo mismo. Son formas diferentes de matar chinches. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que...? Y esto lo podemos leer. El conjunto N es subconjunto del conjunto Z, que es subconjunto del conjunto R. ¿Y eso qué significa en español? El conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros, que a su vez es un subconjunto de los números reales. Ok, vayamos a lo que sigue. Podemos al mismo tiempo usar el símbolo que pusimos hace rato. ¿Sí? El 0 está en R, en el conjunto R. ¿Esto es cierto? ¿O es falso? Sí, esto está aquí. Pero
Por ejemplo, el 0 no está en Z. Otro símbolo no. Así como este significa, ¿dónde lo puse? Ya lo borré. Bueno, ¿te acuerdan que puse por ahí el símbolo de desigualdad? Que no es igual. Es el símbolo de no está. Si está, no está. Ok. Ok. También se puede poner al revés. O, ¿Cómo? hay un símbolo que es una E y se pone al revés. Representa otra cosa. ¿Es otra cosa? Todos estos símbolos son los símbolos de la notación que usamos en teoría de conjuntos. Son los símbolos del lenguaje de la teoría matemática de conjuntos, así como estos son los símbolos del lenguaje español. M, O, T, A, C, I, O, N son símbolos del español. Esta cosa, las llaves son símbolos de la teoría de lenguajes. Ya lo tengo. La teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, ok. Bien. Y hay un montón. Algunos los van a usar, otros nunca. ¿Sí? Como a algunos no les gusta usar la H y no la ponen en ningún lado. A esa tenemos que usarla en español. ¿Ok? Bien. Cuando es necesario. Si no, horchata se escribe con H. Si no, diría horcata. Sí, ya. El chiste de lunes. El que lleva dos H's, horchata, al principio y después de la C. Si no, diría horcata. Bien, ok. Bien, ok. Veamos. Hay otra forma en la que podemos representar relaciones entre conjuntos, operaciones entre conjuntos. Digamos, pongamos ahora ejemplos de números. El 1, el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Voy a poner algunos ejemplos. Estos tres elementos forman parte arbitrariamente del conjunto A. ¿Bien? Mientras que el 2, el 3 y el 4 forman parte del conjunto B. Bueno, ¿cómo lo puedo representar con diagramas de Venn? Debo poner primero mi universo y luego pongo el conjunto donde están el 1, el 2, el 1, el 2 y el 3, y luego pongo el otro conjunto. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. ¿Sí? ¿Cuál es el conjunto A? Es el que tiene a los números 1, 2 y 3, este círculo. ¿Cuál es el conjunto B? El que tiene los números 2, 3 y 4. Esto es lo mismo que esto. Ahora, yo puedo preguntar, afirmar, el 1 está en A, pero el 1 no está en B. Puedo decir que el 2 y el 3 están en A, el 2 y el 3 están en B, el 4 está en B, pero el 4 no está en A.
Eso lo puedo poner también de esta manera. Estas son relaciones entre los conjuntos u operaciones entre conjuntos. Eso lo puedo representar, todas esas ideas las puedo representar de esta manera. ¿Cómo digo sé que el conjunto C es el conjunto del 1, el 2, el 3 y el 4? Uno, 2, 3 y 4. Todo esto es el conjunto que junta a todos los elementos de los dos conjuntos A y B. Estoy juntando a todos los elementos de ambos conjuntos. Esto es, como decía, el conjunto A unión B. Lo sé, unido. Ese conjunto es unido. Es unido de higos, no. Ese es conjunto, el conjunto C es el conjunto A unido con el conjunto B. Entonces lo puedo representar como A unión B. A es como una U, este símbolo, unión B, que son todos los elementos que forman a ambos conjuntos. Es un solo conjunto. ¿Cómo puedo decir esto? Distinguiéndolo de estas dos afirmaciones. Pongo el universo y lo debo poner así: el 2 y el 3 y por acá sigue el círculo y por acá sigue este círculo, 1 y 4, A y B. Solamente sería esto es igual a A intersección B. O sea, los números que solamente están en los dos conjuntos al mismo tiempo. ¿Cómo represento a estos dos? Los que no están en ambos. Dos, tres, uno y 4. Estos son A, B. Y lo leo como el conjunto diferencia simétrica. O sea, los que no están ni en A ni en B. Los que no están ni en A ni en B. Esto es, lo voy a escribir aquí para que no se olvide, diferencia simétrica.
Esto es intersección. Y esto es unión. Otro sería, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los dos conjuntos? El conjunto diferencia. El conjunto diferencia sería 1, 2, depende de cuál diferencia me refiero yo. El conjunto diferencia 2, 3, 4. Diferencia es diagonal invertida, o sea, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, distinto a la que puse por allá, en algún lugar. Diferencia del 1, 2, 3. ¿Cuál es el que está en? Este es el B. B diferencia A. ¿Cuál está en B que no está en A? ¿Sí? Es una pregunta. ¿Cuál está en B, no en A? ¿Cuál es? El número 4. El número 4. Sería igual a 4. Esto es igual bueno, puede ser el 4 solo. Es igual al número 4. ¿Cuál está en B que no está en A? Respuesta, el 4. Bien. Si invierto los conjuntos, tendría que invertir el diagrama. ¿Sí? Si yo pongo A diferencia B, ¿cuál será la respuesta? 1. ¿Cuál está en A que no está en B? ¿Sí? Acá pongamos, para estar seguros que estamos hablando de lo mismo, este es el conjunto A, este es el conjunto B, este es el conjunto A, este es el conjunto B. ¿Ok? Hay dos conjuntos a los que llamamos los conjuntos básicos, ¿sí? Que se distinguen de todos los demás conjuntos que podamos imaginar o descubrir al juntar cosas. Son el conjunto universal, ¿sí? Vamos a poner acá, hay dos conjuntos a los que llamamos conjuntos básicos. Fíjense apenas cuántas clases llevamos. Esta es la cuarta, ¿no? Porque la semana pasada tuvimos una clase 4:30 con la clase del día del sismo. Y no nos empezó a usar el primer día y ya estaba yendo queso negro. Ok, bueno. Entonces, conjuntos básicos.
Hay dos. El universal, que es el conjunto U. No confundir con esta U de unión. Es más, la U de unión y la invertida de intersección, esta sí me quedó bien, me quedó bonita, no, se ve fea, es en realidad el símbolo es como una horquilla, el símbolo de unión. Una horquilla abierta hacia arriba es unión, una horquilla abierta hacia abajo es intersección. Esta es la U. La U nos representa el conjunto universal, que es uno de los dos conjuntos básicos. Y el otro conjunto es el conjunto vacío, que es este. ¿Cuál es el elemento que tiene? ¿Cuál es su elemento? Nada. No es cero, porque el cero es un elemento del conjunto de los números reales. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene nada. No tiene ni el cero. No tiene elementos, es un conjunto sin elementos. Sin elementos. Otra forma de representarlo es un círculo cruzado. No lo confundamos con nuestro cero digital. ¿Ok? Y con eso, colorín colorado, la sesión de hoy se ha acabado. ¿Sí? Nos vemos el miércoles para la siguiente sesión de clase en la que vamos a ver otro tema. ¿Okay?